Bueno, dijimos antes de la pausa, Paulita Guerra, que íbamos a conversar, íbamos a tener un espacio de buena conversación, producto de todo lo que está pasando en nuestra nación, pero desde la mirada, ¿no? Del análisis que nos permite, ¿cierto?, establecer la bendita y santa palabra del Señor. Amén. Porque es el único análisis que el pueblo de Dios necesita, y es el único análisis que realmente el pueblo de Dios requiere. ¿Ok? Sí. Es cierto, estamos en medio de este mundo, pero no somos. Y eso no debemos nunca perderlo de vista. Porque cuando nos comenzamos a sentar en esta tierra y a beber del espíritu de la época, entonces estamos a un paso del desastre. El Evangelio, una de las cosas que hace Paula Guerra, es poner la mirada en las cosas de arriba. Amén. Así lo dice el apóstol Pablo con todas sus letras. Sí. Poner la vista, la mirada, poner el blanco, el objetivo en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Fíjate, es literal y es tajante, y no en las de la tierra. Por eso es que digo que el análisis que nosotros necesitamos es ese que nos entrega la palabra del Señor. Porque si no habrá desastre en nuestra vida. Y será de verdad terrible encontrar el desastre espiritual a solo minutos, días, a solo un paso de la venida de Cristo. Porque si hay algo que todas estas crisis sociales nos pueden revelar respecto al tiempo en el que vivimos, es precisamente que estamos en tiempos proféticos. ¿Y por qué podemos endosar estas crisis sociales al tiempo profético? Porque Jesucristo nuestro Señor, y quisiera que me acompañara Paulita Guerra, Amén, habló acerca de una señal que prácticamente no se toma en cuenta. Hay muchas señales en la Biblia. Grandes terremotos, señales me refiero que Jesucristo nuestro Señor dio para poder entender los tiempos y saber cuán pronta estaba su venida. Hay muchas señales respecto a ese punto específico y que la iglesia toma y exacerba. Si tú has pertenecido a la iglesia del Señor, Paula Guerra, creo que tú puedes decir amén a esto. Sí. Muchas señales, ¿cierto? Grandes terremotos. Ajá. Siempre escuchamos a los predicadores hablar de los grandes terremotos, del trastoque, ¿no?, de la naturaleza, de nación contra nación, reino contra reino, de las pestes, de las hambres y de otras cosas más, como la apostasía. Pero hay una señal específica y que responde 100% a lo que está pasando en Chile hoy y a lo que ha estado pasando en Latinoamérica y en el mundo entero. Quisiera que me acompañaras a Lucas capítulo 21, versículo 9. Dice, y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y es importante este solo versículo, porque si bien, y esto es muy necesario también señalarlo, el fin no será inmediatamente a las señales, por supuesto que no, porque todavía queda un espacio de tiempo en donde se tendrán que manifestar los 21 juicios de Dios. Por eso es que se habla de la gran tribulación post-arrebatamiento. Porque después de que la iglesia sea sacada, queda un tiempo, así se logra observar en la Biblia, queda un tiempo donde la humanidad será completamente entregada en manos del hombre de pecado. Sí, todas estas señales Jesús las dio para que nosotros supiésemos que aun cuando el fin no será inmediatamente, sí su venida está muy pronto. Aleluya. ¿Entiendes? Sí, amén. Porque aquí hay dos cosas que hay que separar. Uno es el fin de todas las cosas, el fin de la humanidad, o el fin, ¿no?, del tiempo de la humanidad en esta tierra, así como lo conocemos, y otra cosa es la venida del Señor. Son dos cosas distintas. Entonces Jesús separa las cosas. Uno es el fin de todas las cosas y otra es mi pronta venida o mi retorno por la iglesia. Y dentro de las señales que Él da y que están más relacionadas con su venida que con el fin de todas las cosas. Sí. ¿Entienden la diferencia, Sí. no? Porque una vez que el Señor saca a su iglesia, sigue quedando un tiempo en esta tierra para que se manifieste, ¿no?, el hombre de pecado y se establezca el imperio del anticristo. Sí, las señales que están endosadas a su venida hablan de guerras
Y fíjate la palabra que Jesús usa allí. Jesús usa allí la palabra, una señal que prácticamente nadie toma en cuenta. Así es. ¿Puedes leer de nuevo el versículo bíblico, Pablito, por favor? Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Pero el fin no será inmediatamente. Quiero resaltar eso, porque aquí no estamos hablando señales del fin, estamos enseñando señales que anteceden la venida de Cristo. Amén. Porque la venida de Cristo no establece el fin de todas las cosas. La venida de Cristo establece el tiempo final, que es distinto. Porque una vez que el Señor saque a su iglesia, todavía queda un resto de tiempo donde la humanidad entrará en la más grande apostasía nunca antes vista en esta tierra, en donde ella misma se entregará en adoración, en devoción y en obediencia al hombre de pecado, al anticristo, a la bestia, como le llama el libro de Apocalipsis. Pero Jesús da señales que sí se endosan a su venida. Sí. ¿Y cuál es la palabra allí que te pareció un tanto nueva? Sediciones. Sí te parece un tanto nueva porque no se habla nunca de las sediciones como señal. Es cierto. ¿Cierto? Sí. Siempre se exacerba grandes terremotos, trastoques del clima. Claro. Siempre se exacerba el hecho de qué sé yo, ¿no? De la apostasía de la iglesia, de por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿cierto? Pero hay una señal que antecede la venida de Cristo, vuelvo a decir, que no se toma en cuenta. Y es la palabra sediciones. ¿Y tú sabes lo que significa la palabra sedición? Nadie sabe porque nadie le presta atención a esa señal. Nadie le presta atención a una señal que estaba allí, pero que producto de una lectura simple, básica y sin el ánimo de inquirir, a veces pasa allí, ¿no? Sí, es cierto, la hemos leído, pero ni siquiera nos interesa qué significa. Pero la palabra sedición significa alzamiento colectivo y violento contra la autoridad. Sí. ¿Te suena familiar? Me suena familiar. Jesús dijo que antes de su venida iban a haber sediciones, no una sedición, sino sediciones en muchos lugares. No solo guerra, algunos están esperando, ¿no? Ver nación contra nación y reino contra reino y guerras. Pero como no hemos visto guerra, porque llevamos ya bastante tiempo donde no tenemos una guerra de proporciones, la última guerra de proporción que tuvimos realmente fue la guerra del Golfo Pérsico. Esa podría ser la última guerra así donde realmente el mundo se vio nuevamente tensionado. No sé si la recuerdas, años 90, no creo que la recuerdes mucho porque era muy pequeña, pero donde realmente el mundo se vio muy tensionado, porque las otras situaciones que hemos tenido es Estados Unidos combatiendo contra el terrorismo después del cierto 11 de septiembre. Y anterior a ello, ¿no? Tuvimos la Guerra Fría y anterior a eso tuvimos la Segunda Guerra Mundial. Por eso te digo, como no hemos tenido así como una guerra que tensione realmente al mundo así a niveles como lo que ocurrió, por ejemplo, lo último que ocurrió, ¿no? La Guerra del Golfo Pérsico. Porque lo que pasó, y bueno, lo que pasó en el 11 de septiembre del 2001, si bien fue una especie de guerra, pero no con un enemigo específico, era contra el terrorismo y podía estar en cualquier lugar. Entonces la gente ha ido perdiendo de vista o ha ido de alguna manera bajándole el perfil al tiempo profético. Dice, pero en estos momentos no estamos en guerra. No estamos viendo una guerra así de proporciones que diga, oye, sí, pero Jesús dijo, y lo vuelvo a leer, ¿no? Dice, y cuando oigáis de guerra y de sediciones. Y ahí pasa prácticamente desapercibida la palabrita, ¿no? Sí. Pasa prácticamente así como que... como si fuera un sinónimo de guerra, ¿no? Entonces uno entiende que es guerra y sedición es lo mismo. Claro, pero... Entonces guerra simplemente le doy la connotación de esto militar, como usted nos dice, este enfoque que como no estamos en guerra visible, no está. Pero resulta que la palabra sedición se está cumpliendo frente a nuestros propios ojos hoy, no solo en Chile, sino que en muchos lugares del mundo. Y vuelvo a insistir, ¿no? ¿Qué significa la palabra sedición? Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, contra el orden público y la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión.
Y es exactamente lo que estamos viendo en Chile. Es exactamente lo que vimos en Ecuador hace unos días atrás. Sí. Es exactamente lo que hemos estado viendo en España. Y es exactamente lo que vamos a seguir viendo en muchos lugares. Porque es parte del panorama profético. ¿Y por qué es parte del panorama profético? Porque el reino de las tinieblas necesita las sediciones que tienen una causa aparentemente justa para establecer más injusticia. ¿Me escuchaste? El reino de las tinieblas necesita generar un panorama. Y por eso está dispuesto a negociar. Yo entrego esto, pero me van a dar esto. ¿Sí me explico? Sí. Vamos a soltar recursos para la salud, pero vamos a colocar esta bandera de victoria en esta área. Porque es el reino de las tinieblas el que causa el caos. El reino de las tinieblas es quien divide para gobernar. Amén. Entonces, yo quiero que hoy día puedas observar la palabra sedición en razón de lo que estamos viendo. Y es por eso que nosotros, la iglesia, no podemos estar involucrados ni racional ni emocionalmente en estos actos. Porque nosotros no somos de este mundo. Amén. Y no podemos aportar de manera negativa al panorama profético. Nosotros deberíamos estar aportando al panorama profético siendo de las vírgenes sensatas. Así aportamos, dando luz a quienes nos rodean, teniendo un mensaje de liberación. Porque Aleluya. la Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y tenemos hoy día un tiempo para poder ser luz a aquellos que lo necesitan y poder, por supuesto, sacar a todos aquellos que están con una amargura interna de esa condición. Porque de eso se trata las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, todos aquellos que dicen, no, que esto no es un panorama profético, esto responde simplemente a la injusticia de las naciones en contra del pueblo, han perdido el foco. Y déjame decirte, lo han perdido, ¿por qué razón? Porque injusticia sobre los pueblos siempre van a haber. ¿O tú realmente crees que un hombre puede hacerle justicia a otro hombre? La Biblia dice que nuestra justicia, Paula Guerra, es como un trapo de inmundicia. Sí. Lo único que hace el reino de las tinieblas en este sentido es hacernos creer o hacernos tener esperanza de que nosotros podemos resolver nuestros problemas sin la intervención de Dios. Y cuando tú eres llevado por un espíritu a creer que puedes resolver tus problemas de manera colectiva sin la intervención de Dios, es entonces donde más satanizaste tu corazón. Porque ese es el principio de nuestra rebelión, creer que nosotros podemos resolver nuestros asuntos sin la intervención de Dios. Por eso comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque le dijimos a Dios, no te necesitamos para saber qué es bueno y qué es malo, no te necesitamos para saber qué hacer o cómo sobrevivir. Basta de ti, y por eso nos rebelamos. ¿Entiendes lo que digo? Sí. El día en que tú te veas pensando que en la tierra vas a tener justicia, que en la tierra tú junto a otros vas a poder resolver tus problemas sin la intervención de Dios, es el día en que tú dejaste que tu corazón fuera una cueva de demonios, fuera una cueva de Satanás. Porque nuestra justicia, nuestro amparo, nuestra fortaleza, ¿qué dice el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. Aleluya. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Tú sabes por qué razón el salmista dice alzaré mis ojos a los montes? ¿Alguna vez te preguntaste? Porque aquí vamos a vertir, ¿no?, explicaciones de algunos textos bíblicos, como por ejemplo la palabra sedición, que muy probablemente nadie la haya observado. Y de eso se trata, ¿no? El poder yo estar aquí, poder darles claridad de lo que dice la Escritura para que pongan la mirada arriba. Porque la Biblia bien lo dice, pero nadie lo toma en cuenta. Porque muchas veces leemos la Biblia, ¿no?, con la predicación o con la oratoria de otro. No más leemos la Biblia con lo que leímos de un libro. Entonces vamos limitando la capacidad de inquirir que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado la capacidad de inquirir. Observa, mira y pedirle al Espíritu Santo cada vez que te sientes con la Biblia, háblame, muéstrame, Sí, resalta las palabras. Dios lo hace, Dios lo ha hecho conmigo durante tantos años. ¿Sabes por qué hoy día te estás dando cuenta de la palabra sedición? ¿Y por qué te vas a dar cuenta a qué se refiere el salmista con alzaré mis ojos a los montes? Porque Dios trae claridad cuando tú le pides a Dios que Él te revele su palabra. Amén. Cuando Dios ve un hombre amante de su palabra, Dios le va a revelar su palabra. Amén. Amén.
¿Tú sabes por qué razón el salmista dijo alzaré mis ojos a los montes? ¿Alguna vez te preguntaste por qué razón el salmista dijo alzaré mis ojos a los montes y no alzaré mis ojos al cielo? ¿Por qué su mirada contrapone, por qué el salmo contrapone la mirada a los montes versus el socorro de Jehová? ¿Por qué él dice alzaré mis ojos al monte? ¿Qué relación tiene alzar los ojos a los montes y preguntar de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabes por qué el salmista hace esa contraparte? Porque él está efectivamente haciendo una contraparte de quienes miran a los montes versus de quienes esperan el socorro de Jehová, que no viene de los montes. Claro. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué el salmista dice alzaré mis ojos a los montes? Bueno, la explicación está en la Biblia. Porque en los montes estaban los lugares altos de adoración y veneración a los ídolos. En los montes estaban. Y esto tú lo puedes buscar en la Biblia y lo vas a encontrar en muchos pasajes. Ujú. Los famosos lugares altos. Sí. Esos lugares altos que Ezequías fue a quebrantar. En los montes se ponían los lugares altos donde se establecían los ídolos, ¿ah? Que las naciones, a las cuales las naciones rendían culto, ¿no? Y veneraban. Y el salmista dice esto: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro Aleluya. viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice alzaré mis ojos a los montes, porque la gente en su necesidad alzaba sus ojos a esa imagen, a ese ídolo, Claro. en el cual había depositado toda su esperanza. Y el salmista hace una contraparte. Hay un grupo de personas que ha puesto su esperanza aquí, en lo terrenal. Mas mi esperanza y mi socorro sé que viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Entiendes? Sí, amén. Y nosotros somos de esa estirpe. Sí. Nosotros no podemos poner nuestras esperanzas en los montes. Hoy día los montes son los partidos políticos. Ujú. Hoy día los montes son los grupos sindicales. Hoy día los montes son, ¿cierto?, las empresas. Hoy día los montes es la economía. Hoy día los montes, muchos montes hay hoy. Lugares altos de donde nosotros creemos que va a venir nuestro socorro. O donde el hombre cree que va a venir su socorro. Pero déjame decirte, el hombre de Dios dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sí, Señor. Nosotros vamos más allá de los montes. El lugar más alto de un ídolo es un monte, pero el lugar más alto de Dios es el cielo de gloria, Sí, Señor. de donde Él gobierna por sobre Amén. todas las cosas. Entonces, es importante que nosotros no dejemos que estos moveres que tienen una respuesta espiritual nos gobiernen. Amén. Yo no digo que tú no tengas una opinión al respecto. Cuando usted me dice, pastor, pero es que es cierto que hay desigualdad, ¿qué le podría decir yo? Claro que hay desigualdad. Y una extensa y abrumadora desigualdad. Y sobre todo en Latinoamérica, porque son países carne de cañón, son países que están puestos por el sistema que gobierna y rige sobre todas las cosas para ser conejillos de India. Latinoamérica siempre ha sido conejillos de India, del gobierno opresor, del reino de las tinieblas. Somos verdaderamente un experimento. Con nosotros se experimenta, con nosotros se ven las reacciones, con nosotros se logra observar y analizar, con nosotros se experimenta para luego establecer a nivel mundial. Somos un verdadero experimento. Por eso es que Latinoamérica se caracterizó y siempre se caracterizará como un territorio en donde habrá desigualdad. Porque aquí es donde se busca polarizar para que al mismo tiempo se den ciertas manifestaciones y así poder observar y anotar. Porque todo esto responde a un plan estratégico que está a punto de ser levantado, que lleva años siendo ejecutado, pero está a punto de ser levantado. Porque estamos en los fines de los tiempos, Paula Guerra. Entonces, yo no puedo estar involucrado en ninguno de estos asuntos, sino que más bien sabiendo
Porque mi responsabilidad hoy es luz. Mi responsabilidad es hoy buscar del Señor y tener una palabra fresca. Si tú tienes una palabra respecto a la desigualdad, no tienes una palabra fresca. Pero si tú tienes una palabra respecto a la bienaventuranza, tienes una palabra fresca. Amén. Amén. Sí. Entonces, danos tu opinión respecto a lo que ya hemos establecido. ¿Te habías dado cuenta que una de las señales antes de la venida del Señor Jesucristo eran las sediciones? ¿No? ¿Y qué es sedición? Alzamiento colectivo violento contra la autoridad. O sea, que si tú te levantas contra la autoridad, pero es que la autoridad es que Piñera, pastor. Mira, Piñera, Beatriz Sánchez, José Antonio Cast. José Antonio Cast, ¿cómo se llama esta chica del Partido Comunista? Vallejo, Camila Vallejo. Camila Vallejos. Todos ellos trabajan para un mismo bando. Todos ellos trabajan para polarizarnos, para dividirnos. Es que Piñera, pastor. ¿Que Piñera qué es? Tú no tienes que estar contra Piñera, ni aunque fuera de Piñera. Y si fuera rojo, tampoco. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos permiso de Dios para levantarnos contra la autoridad de nadie. Amén. La única alternativa que la iglesia tiene para no obedecer la autoridad, ¿sabes cuál es? Cuando la autoridad le prohíbe predicar. Porque es la única manifestación bíblica que tenemos en donde los hombres de Dios no obedecieron a la orden. ¿Ves? Lo vemos en Daniel. Había una orden de arrodillarse frente a la estatua del rey. O arrodillarse frente al sonido. Y él no lo hizo. Ujú. ¿Se entiende? Los Sí. amigos de Daniel no lo hicieron. Porque cuando a ti se te da una orden que va contra la doctrina, contra el evangelio, contra la vida que Dios quiere ver de ti, entonces ahí tienes, recién ahí tienes chance de Dios para irte en contra de esa autoridad. Sí. Cuando Pedro le dijo a la autoridad, ¿a quién nos es lícito obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Cuando Dios nos dio una orden, no hay hombre que nos pueda impedir hacerla. No hay hombre de autoridad que nos pueda impedir hacerla. Pero solo allí tenemos la autoridad de Dios. Amén. Pero en ninguna otra circunstancia nosotros nos podemos ir contra la autoridad. Porque toda revuelta contra la autoridad no es más que dejarse poseer por el espíritu del reino de las tinieblas. Porque no debemos olvidar que la primera revuelta contra la autoridad, ¿quién la estableció? Satanás mismo. Pero es que Piñera, pastor. Bueno, Dios se encargará de juzgar a Piñera, a Paula Guerra. Sí. Es que Camila Vallejos, pastor. Dios se encargará de juzgar a Camila Vallejos. Ni contra rojos ni contra azules, ni contra el sistema, porque Dios no nos ha dado autoridad para irnos en contra del sistema, sino que para bendecir al sistema o a la gente del sistema con la palabra sazonada que Dios nos ha dado. Entonces, yo quiero seguir insistiendo. Tenemos que contribuir a que la iglesia salga de todas estas manifestaciones. Ah, sí. Tenemos que contribuir a que la iglesia no se involucre. Esta no es nuestra lucha. Amén. Dios nos entregó esta lucha. Jesucristo no vino para resolver los problemas sociales del hombre. Jesucristo vino a resolver la eternidad del hombre. Sí, Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo no vino a resolver problemas sociales. Por eso es que Jesucristo no estableció comedores abiertos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo no estableció casas de acogidas. Y no porque el Señor Jesucristo no sintiera compasión de la gente, porque no se le puede acusar de eso. Porque la Biblia dice que Él tuvo compasión de la gente y porque Él lloró producto de ver a la gente sin pastor. Pero aun cuando le dolía en el corazón todas las necesidades que había en su entorno, esa no era la misión que Dios le entregó. Y esta es la gran pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Cuál es la misión que Dios le entregó a la iglesia? ¿Dios le entregó una misión social o Dios le entregó una misión espiritual? Porque si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, nos tenemos que parecer al Cristo de la gloria. Amén.
Y antes de que nos vamos a la pausa musical, volver a repetir lo mismo. Cristo vivió en un escenario muy parecido al que estamos viviendo hoy. Sí. Y si Él nos dejó ejemplo de sus pisadas, ¿por qué tenemos a muchos discípulos del Señor en un momento tan crucial de la historia para nuestro país como hoy, donde vemos una sedición, participando de sediciones? A la vuelta seguimos conversando. Amén, Pastor Gonzalo. Qué importante, hablando, hoy día tanto se escucha la palabra causa, qué importante volver a encauzarse como iglesia y poder decir, mi causa es espiritual y no es social. Muchas personas hoy día podrían estar en la disyuntiva de decir, bueno, como nosotros lo vemos por televisión, son muchas las injusticias, sería bueno por lo menos, no sé, manifestarse en alguna causa, ¿no? A lo mejor pacífica, pero qué importante es entender que el Señor Jesucristo trajo un reino que no era de este mundo y que no buscaba tampoco de alguna manera labores sociales. No buscaba, incluso cuando me llama mucho la atención cuando las personas buscaban de alguna manera buscar el beneficio de los pobres. Él dijo, a los pobres siempre los tendréis acá. Entonces me gusta mucho cómo Jesús nos vuelve a encauzar y nos dice, la mirada está arriba. Pero ¿sabes por qué Jesús dice a los pobres siempre los tendréis con vosotros? ¿Por qué Jesús dice eso? Mira, hay tantas cosas que podemos hablar hoy, pero un pincelazo. Porque mientras haya injusticia en la tierra, mientras el mundo entero esté bajo el maligno, siempre va a haber pobres, Claro. siempre va a haber desigualdad. El sistema no está hecho para construir igualdad. El sistema Sus está bases hecho fueron injustas, partiendo de la primera instancia. para poder establecer desigualdad. Y ahí nos muestra claramente Jesús diciendo a los pobres siempre los tendréis con vosotros, que el evangelio no se trata ni de sacar a nadie de la pobreza ni enriquecer a nadie, sino que se trata de la salvación del alma. Amén. Sea que tengamos o no tengamos, sea mucho o sea poco, sea como sea el escenario, que nuestra alma se componga, se Amén. transforme y se salve. Amén. ¿Entiendes? Sí. La misión del evangelio. ¿Cuál es la misión del evangelio? ¿Realmente estamos cumpliendo con la misión del evangelio? Es por eso que yo quisiera, a la vuelta de la pausa, volver a retocar este punto. Lo que está viviendo Chile es espiritual. Se soltaron cosas lo espirituales y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver, Paula Guerra, en algunos videos que traje. Sí. Para que tú veas que se busca hacer justicia con injusticias. Yo te doy algo, tú me das algo. Así trabaja el reino de las tinieblas y a la vuelta lo vamos a ver. ¿Amén? Amén. Bueno, y no podemos dejar de mirar lo que está sucediendo en nuestro país sin el gobierno de la palabra de Dios en nuestra visión. Y digo esto porque solo por medio de la palabra del Señor podremos entender, ¿no?, los aspectos espirituales de todo lo que ocurre. Nunca nos debemos olvidar, Paula Guerra y queridos auditores, que todo lo que ocurre en la tierra tiene una directa relación con lo que está ocurriendo en la esfera celeste. Porque es la esfera celeste la que gobierna sobre lo que ocurre en esta tierra. Sí. Cuando nosotros decimos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, estamos señalando, ¿no?, que hay toda una influencia espiritual que rige sobre los ambientes y sobre los escenarios. Y es por eso que es necesario que la palabra de Dios nos ilumine y nos enseñe. Porque ella nos dará la correcta definición de lo que está sucediendo y por supuesto de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que está sucediendo, pastor? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en Chile? Bueno, lo que está sucediendo en Chile, lo que está sucediendo no solo en Chile, sino en muchos lugares de nuestro planeta Tierra, responde a una señal profética que Jesús dio para todos aquellos que realmente están interesados en los tiempos y que están esperando con ansias su venida. ¿Una señal de su venida lo que está pasando en Chile, pastor? Sí, porque si tú me acompañas al texto de Lucas capítulo 21 versículo 9, Jesús dijo lo siguiente: y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis,
porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Son señales que anteceden la venida de Cristo, Paula Guerra. Son señales que nos dicen el tiempo está cerca. Amén. Vuelvo a insistir, usted tiene que hacer una separación entre el fin de los tiempos o el fin de la era del hombre en esta tierra, así como la conocemos, y la venida de Cristo, porque son dos cosas muy distintas. Y es por eso que el pasaje dice, pero el fin no será inmediatamente. Lo que no será inmediatamente es el fin. Pero lo que sí está a un paso de que suceda es su retorno por su iglesia. Amén. Y ahí es donde muchos se confunden. Porque dicen, bueno, es algo que tenía que acontecer primero, pero queda mucho para el fin. Yo no sé cuánto queda para el fin. Solo sé que después de la venida del Señor queda un resto de tiempo para que llegue el fin. ¿Sí? Sí. Pero a mí lo que me importa, en verdad, no es saber cuánto queda hasta el fin, sino cuánto queda para la venida. Y es por eso que estas señales son importantes, porque Jesús dio las señales para saber lo cercano de su venida. Y no tan solo para entender cuánto tiempo queda para el fin. Y precisamente es aquí donde nosotros tenemos que fijar nuestra mirada. Amén. Porque esta es una de las señales menos conversadas. Uh-huh. Pero que nos vuelve a situar en el escenario de que la trompeta está por sonar. Porque reconozcamos, Paula Guerra, tú llevas muchos años dentro de la iglesia, desde pequeñita te criaste dentro de una iglesia, y tú no puedes negar que la palabra sedición nunca saltó a tu vista como una señal antes de la venida de Cristo. Nunca. Porque siempre se exacerban los grandes terremotos, Sí. ¿cierto? El trastoque del clima, Las guerras. los rumores de guerra, ¿cierto? El hecho de que existe una nación contra nación y un reino contra reino. Persecución, incluso. Persecuciones, que el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad, pero prácticamente nadie habla de las sediciones. Así es. Pero Jesús dijo que habría sediciones, y entonces la gran pregunta es, wow, pastor, ¿y qué es sedición? Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad. Mira lo que es una sedición. Alzamiento colectivo, no individual, colectivo. ¿Qué es de lo que las estamos masas. viendo en Chile? ¿Qué es lo que hemos visto en España? ¿Qué es lo que hemos estado viendo en muchos países del mundo en estos últimos años? Y en este último año en particular. Sediciones. Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, contra el orden público o la disciplina militar. Fíjate, la palabra sedición es específica. Sí. Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público, la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Es un alzamiento público, colectivo, contra todo lo que está en la categoría de autoridad, Paula Guerra. Entonces, no podemos nosotros, no podemos los hijos de Dios, perder de vista, primero, que esto es un escenario profético, y segundo, que bajo ninguna circunstancia, Paulita, bajo ninguna circunstancia, debemos dejarnos llevar por este mover. Amén. Incluso la sedición tiene una meta. El propósito es derrocar. Es una revolución colectiva de gente que busca derrocar al gobierno. Y yo vuelvo a insistir, yo sé que muchos me dirán, Paula, pero es que Piñera, pastor, pero es que la derecha. Otros me dirán, pero es que la izquierda, pastor. Perdiendo de vista que no se trata ni de derechas ni de izquierdas, sino que se trata de un mover que tiene como objetivo, Paulita, ¿no?, llevar a la humanidad a la entrega completa y total, a la rendición absoluta, a la devoción manifestada con todas sus letras, de lo que está a la vuelta de la esquina por manifestarse, que es el hombre de pecado.
Yo he estado leyendo algunas publicaciones y hoy día se ve un asunto generalizado. Fíjate en el detalle. Se ve claramente que hay un descontento de la población en su conjunto, no totalitaria, pero sí, podemos decir en su mayoría, a todas las clases políticas. He leído comentarios en contra de rojos, he leído comentarios en contra de azules, pero también he leído comentarios en contra de ambos bandos. Porque ambos bandos nos han robado y ambos bandos nos han traído a esta crisis. ¿Qué es eso? Un escenario propicio para que se levante un tercer bando. Sí. Un escenario propicio para que se levante un tercer bando. Y es por esa causa que tú no puedes estar involucrado en todas estas cosas, my friend. Amén. Es por esa causa que tú no puedes estar involucrado, porque esto responde a un espíritu. Responde a un espíritu que ha sido manifestado para esta época. Entonces, queremos tu opinión. Vamos a los comentarios antes de seguir hablando y seguir enseñando, Paula. Bueno, hay bastantes comentarios. Pastor Gonzalo dice: Migdalet, gracias por lo extraordinaria enseñanza de hoy. Alzaré mis ojos a los montes. Claro, eso dice la palabra. Ellos veneraban a los ídolos, los dioses paganos allí. Wow, dice, mi socorro no viene de los montes sino del cielo, porque es allí donde mi Dios habita. Sedición, alzamiento contra la autoridad, lo están viendo mis ojos. Sí, pastor, yo creo que Cristo viene. Él no tardará. Aleluya, nos dice ahí nuestra amiga Migdalet. También Soledad Gilberto dice: sediciones serían parte del panorama profético del postrer tiempo, y siempre miramos al cielo, el mar, creyendo que las señales solo vienen como manifestación de la naturaleza, pero el carácter de los hombres de este tiempo crea un caos, un desacato total a la autoridad. Tremenda enseñanza que estamos recibiendo, gracias pastor, nos dice ahí nuestra amiga Soledad Gilberto. También Joana Espinosa dice: sí, amén, no hay que bajarle el perfil a las señales. Al tiempo en que estamos viviendo, el Señor Jesucristo ya viene y seremos la generación que verá al Cristo de la gloria. Aleluya. Por eso no hay que dejar que este espíritu entre en mí y me gobierne. Correría el riesgo de mi salvación. Gracias, pastor, por darnos claridad y enseñarnos la verdad para no ser engañados, nos dice Joana Espinosa. También quiero saludar a unos amigos que nos están escuchando desde Antofagasta. Nadia Escobar saluda a Verónica y a Fernando, dice: saludos para ellos y su familia, Dios les gobierne y fortalezca en este tiempo. Desde Antofagasta son nuevos auditores. Dios bendiga a quienes nos escuchan desde Antofagasta, Paulita Guerra. Dios bendiga a todos aquellos que nos escuchan en distintos lugares de Chile y Latinoamérica, porque Radio Cristiana tiene un alcance tremendo y una tremenda sintonía en otros lugares también de este continente americano. Así que Dios bendiga a todos nuestros queridos auditores. Bueno, conversemos entonces, aprendamos. Amén. Miremos las cosas desde el punto de vista espiritual y no desde el punto de vista natural, porque de eso se trata, la vida de reino. Es nuestro deber como radio que tú seas educado por medio de la bendita y santa palabra del Señor, y sobre todo en tiempos proféticos en los cuales estamos viviendo. Entonces la gran pregunta es: ¿podemos estar involucrados activamente en todo lo que está pasando? La respuesta te la diré de inmediato. ¿Un hijo de Dios? ¿Un lavado y redimido por la sangre del Cordero? Por supuesto que no. Amén. Ninguno de nosotros puede estar involucrados. Pero es que, pastor, existe desigualdad. Sí. Y yo no lo niego. Pero es que, pastor, existe injusticia. ¿Cabe alguna duda de que existe injusticia en esta tierra? No. No. Es que, pastor, los gobiernos nos pisotean. ¿Podría yo negarlo? Tampoco. Pero todo lo que está pasando hoy en nuestro país y todo lo que está pasando en nuestra región responde a un panorama profético donde efectivamente huestes espirituales de maldad están detrás de todo esto. Y eso es lo que tú no puedes perder de vista, porque todo lo que ocurre en la tierra tiene directa relación con lo que ocurre en la esfera celeste. En la esfera celeste hay principados, hay potestades, huestes espirituales de maldad que gobiernan sobre los hijos de desobediencia. Pablo dice, Paula Guerra, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia.
O sea, efectivamente, el reino de las tinieblas ejerce dominio sobre los hijos de desobediencia. Y es por eso que la humanidad se mueve a un ritmo. Porque hoy estamos en tiempos en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Porque el hombre perdido y sin Dios es enteramente manipulable por el reino de las tinieblas. Y aunque ha tratado de defenderse, escúchame bien, aunque el hombre ha tratado de defenderse con su racionalidad, porque el hombre ha tratado de defenderse por medio de su racionalidad para determinar qué es bueno y qué es malo, porque no olvidemos que él comió de un árbol que le entregaba un conocimiento, el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que le permitiría decidir o determinar qué es bueno y qué es malo desde su criterio y no según Dios. Y vuelvo a insistir, y aunque el hombre, producto de eso, ha tratado de defenderse con sus propias herramientas para determinar qué es bueno y qué es malo, estableciendo lo que conocemos como la moralidad, porque la moralidad viene a ser como la defensa del hombre para que las cosas no se le descontrolen, su racionalidad no es suficiente para la influencia del reino de las tinieblas. Y es por eso que a medida que el tiempo va pasando, esa muralla llamada moralidad que el hombre pone para defenderse de su propia integridad se ve carcomida por la influencia del reino de las tinieblas. Sí. Y es por eso que mientras más avanzamos en el tiempo, vamos viendo cómo el hombre va cambiando su moralidad y de pronto vamos viendo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Y por qué razón? Porque desde su maldad y de su ausencia de Dios es enteramente gobernado por el reino de las tinieblas. Y quienes más están gobernados por el reino de las tinieblas son precisamente aquellos que han llegado a lo más alto del poder. Porque recuerda, no lo olvides por favor, aunque suene repetitivo, recuerda que Satanás nos abrió el telón. Por supuesto, todo esto permitido por Dios, o mejor dicho, para que lo entienda bien, Satanás se dio a conocer y Dios nos permitió conocer a Satanás en Mateo capítulo 4, cuando Él le ofrece todos los poderes de este mundo a Jesús y la gloria de ellos, siempre y cuando Jesús se postrara y adorara. Entonces, todos los que están en el poder, rojos y azules, han llegado al poder primero porque Dios desde el cielo lo permite, porque nada en esta tierra ha ocurrido sin que Dios lo permitiera. Dios podría evitarlo, claro que sí, pero no lo evita, Dios lo permite. Dios podría haber evitado que el hombre cayera, por supuesto que sí, Dios puede hacer cualquier cosa, pero no lo evita, Dios lo permite. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Se entiende? Sí. Pero todos los que han estado en el poder, y los que están en el poder están porque un día decidieron postrarse y adorar. No existe nadie en este sistema que tenga poder y gloria y fama de esa que el mundo te otorga sin estar postrado en devoción al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la autoridad para levantar a alguien y darle autoridad natural con respaldo espiritual está en manos de Satanás, querida Paula. Y en el único lugar de esta tierra donde no ocurre esa lógica es en la iglesia. Porque en la iglesia los que se levantan son levantados por Dios. Dice la Biblia, Él mismo constituyó. Sí. Dios constituye. ¿Te fijas? Sí. Pero es en el único lugar donde alguien que pueda tener autoridad la recibe directamente de parte de Dios. Amén. Pero todo lo que está fuera de la iglesia, si tiene autoridad, si tiene poder, si tiene fama, la ha recibido del reino de las tinieblas. Porque sí. Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré. Y ahí hay otra cosa muy importante. Satanás no solo da poder y autoridad. Y es por eso que hay que entender que todo lo que ocurre en esta tierra está directamente relacionado con lo que ocurre en la esfera celeste. Sino que además Satanás está dispuesto a dar cosas que le son muy valiosas con el fin de lograr otras. Fíjate lo que Satanás estaba dispuesto a dar. Estaba dispuesto a dar los reinos de este mundo y la gloria de ellos si Jesús se postraba. Fíjate, o sea, Satanás negocia. Sí.
¿Se entiende? Se entiende. Y es ahí el punto. ¿Por qué razón? Porque todas estas sediciones que están totalmente planificadas, sediciones que responden a un cuadro profético. Recordemos que Jesús dijo que antes de su venida habría sediciones. ¿Y qué es una sedición? Bueno, la palabra sedición es alzamiento colectivo, tal cual como lo estamos viendo en Chile y en otros países del mundo, violento contra la autoridad, contra el orden público y la disciplina militar. ¿Ok? Ujú. Todas las sediciones han sido tremendamente planificadas por el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas sabe cómo gobernar, sabe cómo manipular al ser humano. Le crea el caos y le da la solución. Sí. Señores, ¿por qué después de haber estado en dictadura? Escúchame bien, ¿por qué después de haber estado en dictadura? Han pasado 30 años y seguimos con un problema de desigualdad, habiendo tenido más gobiernos de izquierda que de derecha. ¿Por qué? Usted todavía le va a seguir insistiendo, echando la culpa a un sector que a otro. Los sectores trabajan para el reino de las tinieblas. Han pasado 30 años y seguimos con una desigualdad. Nos han pintado la cara, Paula Guerra, haciéndonos creer que somos un país oasis de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no podemos negar, el país cambió. Y los países latinoamericanos han cambiado. ¿En qué sentido? Hay una cierta estabilidad económica. Efectivamente, la pobreza marginal, esa pobreza extrema, ha ido desapareciendo en el tiempo. Sí, muy Sí, pocos ¿no? países la tienen. ¿Se entiende lo que digo? Sí. En el sentido de lo marginal, lo que Extremo. es extremo. Pero nos han pintado la cara. ¿Por qué razón? Porque si bien estamos llenos de cosas que tienen que ver o que responden a cuestiones materiales, tenemos unos tremendos forados en cuestiones necesarias y básicas para la vida. Salud, educación y un montón de otras cosas más como pensión. Pero tú crees, por favor, métete esto en la cabeza desde la visión bíblica. ¿Tú crees realmente que esto es culpa de un sector y no de otro? ¿Realmente tú crees eso? No. Hay todo un plan porque nos acercamos al tiempo en que va a sonar la trompeta. Y el mundo entero se tiene que rendir a una nueva solución. ¿Cómo el mundo entero se va a rendir al anticristo? Así como la Biblia lo destaca, así como la Biblia, Paula Guerra, lo describe. Bueno, el mundo entero se va a rendir al anticristo y el mundo entero se va a rendir a una nueva manifestación de pensamiento que nos lleven cada vez y con mayor fuerza en contra de todo lo establecido por Dios. Después de haber generado una tremenda desilusión de los sistemas actuales. Solo así. Y desde el punto de vista social, esto se llama tesis, antitesis, para que venga la síntesis. Y así hemos estado. Tesis, antitesis, para que venga la síntesis. Rojos contra azules, que nos hagan creer que ambos tienen la solución, dividir a la población, pelear y luchar, y de pronto, ¡pum!, abrir el telón, para que la sociedad se dé cuenta que ni rojos ni azules, que todos han mentido. ¿Cuál es el cántico que ha ido tomando fuerza en estos últimos días respecto a lo que está ocurriendo en Chile? Tú lo puedes ver en las noticias, que la gente hoy día, en su diálogo, no digo todos, pero la mayoría dice: aquí todos al saco, rojos y azules, porque todos nos han robado, ¿sí o no? Es un nuevo cántico, porque resulta antes solo existía, no, los azules tienen la verdad, y otros decían, no, los rojos tienen la verdad. Pero resulta que hoy día gente que o adhería al rojo o estaba adherida al azul dice, no, ni rojos ni azules, porque ellos nos han robado durante estos 30 años. Ese cántico que está apareciendo en la boca de muchos responde al plan estratégico. Generar este caos para una nueva apertura. Generar este caos para una nueva era. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Era que está directamente relacionada con el príncipe de este mundo. Era que está directamente relacionada con todo lo que se ha preparado por cientos de años para que aparezca el hombre de pecado, el falso profeta, el falso Mesías, que lleva a la humanidad
a la más grande destrucción. Entonces, desde una visión bíblica, no podemos estar involucrados en esto. Nuestra confianza debe venir 100% de Dios. Amén. Estamos, pero no somos. Usted me insistirá, pastor, pero es que hay desigualdad. La va a haber, hermano. Porque mira, quiero mostrarte una cosa importante. Ujú. Quiero mostrarte cómo funciona esto. Y aquí va lo que yo traje como video. Nos crearon el ambiente para la desigualdad social, ¿cierto que sí? Sí. Porque hoy día estamos frente a una sedición que tiene como bandera de lucha la desigualdad. Ujú. Pero esa es la bandera de lucha, Paula Guerra, visible. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es la bandera de lucha invisible? Esa que el mundo no ve, pero que nosotros podemos ver. Es que aquí que se quieren implementar un montón de situaciones. Fíjate, una de las cosas más importantes que busca toda esta sedición, ¿qué es? Cambiar la Constitución. Sí. Y es aquí donde yo quiero mostrarte un poco, ¿no? Cómo el hombre se ha tratado de defender con su racionalidad, haciendo constituciones que respondan a un cuadro supuestamente moral, y que Satanás por detrás va a ir carcomiendo para poder abrir puertas, cruzar límites, y que la humanidad se encuentre en el mismo punto que se encontraba antes del diluvio. Porque antes del diluvio la humanidad se encontraba en un caos espiritual de proporciones catastróficas, al punto que Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Primero, hemos establecido que una señal del fin es la palabra sedición, Sí. que es alzamiento colectivo. Así que si tú estás participando de esta sedición, estás cumpliendo con el panorama profético, pero en el bando contrario. Sí. Porque déjame decirte una cosa, es señal antes del fin, pero en ningún caso era una señal para que nosotros estuviéramos en la sedición, porque la recomendación de Cristo frente a las sediciones, los rumores de guerra, los grandes terremotos, era orar y velar para ser tenido por digno de escapar, porque eso es lo que busca el Señor. Que tú saques tu mirada de esta tierra, saques tu mirada. Si aquí la cosa no se va a resolver, aquí la cosa no se va a poner mejor, aquí las cosas no se van a poner, ¿no? Color de rosa. Porque esta tierra tiene que ser destruida y vendrá una nueva, cielo nuevo y tierra nueva, porque no hay esperanza para la humanidad sin Cristo, como que la humanidad pudiera arreglárselas por sí sola sin Dios. No hay esperanza. La única esperanza es Cristo y la única esperanza en Dios. Entonces tú no puedes estar en sediciones. ¿Por qué razón? Porque el llamado de Dios a la iglesia es a orar y velar para que sean tenidos de escapar tanto naturalmente aquí como ser sacados de esta tierra, de todo lo que vendrá. ¿Qué estás pensando en que vas a arreglar algo acá? Si tus promesas no te las hizo un político, tus promesas no te las hizo un presidente de sindicato. ¿Quién te hizo las mejores promesas? ¿Y cuáles son tus promesas? Las que Dios le ha hecho a su pueblo. Aleluya. Y que están en el orden de la fe. Y que no tienen nada que ver con los sistemas actuales. Entonces, punto número 1. Es una señal del fin, o mejor dicho, de la antesala de la venida de Cristo en las sediciones. Lo hemos visto, ¿ves? Amén. Nadie Sí. las toma en cuenta, pero ahí está. Ujú. Y la hemos demostrado. Segundo, tú no puedes estar participando en eso porque no Amén. hay ningún texto bíblico que nos avale para estar envuelto en las sediciones, sino que por el contrario, la Biblia nos dice totalmente contrario: oren y velen, oren y velen, oren y velen. Quiero mostrarte un cuadro, y aquí me voy a tomar el tiempo que sea necesario. Quiero mostrarte un cuadro porque hay un video que quiero mostrar. Cuando Jesús va a ser entregado en manos de sus enemigos, era el escenario que Dios había permitido, ¿sabes? Que Jesús fuera apresado para ser sentenciado y ser crucificado era un plan establecido. No fue casualidad que a Jesús los crucificaran, estaba establecido. Sí. Ya Dios había previsto todo lo que sucedería. Y era necesario que el Cristo de la gloria muriese por todos nosotros. Y de la manera como murió, todo estaba previsto. ¿Dios podría haberlo evitado, Paula Guerra? Podría haberlo evitado, pero no lo iba a evitar porque así estaba previsto. Y así
se llevaba a cabo el plan. Jesús le dijo al Padre, si fuera por mí pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y los siguientes minutos después de esa oración, todo lo que ocurrió responde a eso. Se hizo la voluntad de Dios. ¿Cómo fue apresado Jesús? En un momento de mucha tiniebla. De hecho, Jesús dice, estuve todos los días con ustedes, ¿no? En las plazas, de día, a la luz de día. Pero esta es vuestra hora. Las tinieblas, dice. Sí. Fue apresado en momentos de tiniebla. Y miremos esto desde un punto de vista bien natural. ¿Era injusto que se lo llevaran preso? Sí. ¿Había injusticia desde los poderes políticos de Israel respecto al escenario de Cristo? Sí. ¿Jesucristo es nuestro modelo, sí o no? Sí. ¿Era injusto que se lo llevaran preso? Sí. ¿Era injusto que lo viniesen a buscar de noche como un malhechor? Sí. Era totalmente injusto que se actuara con él de la manera como se actuó para la guerra. Y sus discípulos lo sabían. Sí. ¿Qué mal le había hecho a Israel Jesús? Había sanado enfermos. Había resucitado muertos. Había traído un mensaje de paz, de esperanza. Ponte en el lugar de Pedro, ponte en el lugar de Juan, ponte en el lugar de Jacobo. Ellos estaban viendo con sus ojos la injusticia, Paula Guerra. Estaban viendo la injusticia con sus ojos. Se estaban llevando al Cristo de la gloria, a su Señor, que no había hecho absolutamente nada de malo. Jesús mismo le había dicho, ¿por qué obra me juzgáis? Entonces vino Pedro y sacó una espada para irse en contra de la autoridad establecida. Ellos ya habían determinado, gobernados por el reino de las tinieblas o influenciados por el reino de las tinieblas y permitidos por Dios tomarlo preso y haber pagado dinero para llevárselo así y sentenciarlo. Ellos ya tenían a muchos testigos falsos. Todo estaba urdido para que se ejecutara ese plan. Y tienes a su discípulo viendo la injusticia y siendo gobernado por su corazón y poseído por el Espíritu. ¿Sabe por qué Jesús le había dicho a los discípulos, oren y velen? De la misma manera como Jesús le dice a la iglesia de este tiempo, orad y velad para ser tenidos por dignos de escapar. Porque el ambiente te seduce, el ambiente te corrompe, el ambiente te posee, porque esto no es natural, esto no es de yo con el vecino, claro. Esto es un ambiente espiritual. Y si tú te metes en la sedición, tú te asocias con el reino de las tinieblas, porque esto está urdido así. Amén. Pero es que hay injusticia, pastor. No había injusticia que se llevaran a Cristo a la gloria. Era tremendamente injusto desde el punto de vista natural que se lo llevaran. Y Pedro quiso irse en contra de la autoridad, contra lo establecido. Y le cortó la oreja al guardia del sumo sacerdote. Se fue contra la autoridad establecida. Claro. Que solo estaba siguiendo una orden, porque déjame decirte una cosa. Fíjate aquí cómo yo puedo llevar al terreno. El guardia del sumo sacerdote solo está siguiendo una orden del sumo sacerdote. Y Pedro se va contra el guardia del sumo sacerdote. El militar de la época. El militar de la época, pum, y le corta la oreja. Porque lo que está viendo es injusto. Porque desde la perspectiva de Pedro, qué mal estamos haciendo. Ustedes son los malos, ustedes son los opresores, ustedes son los mafiosos, ustedes son los que le hacen daño al pueblo, ustedes son los que son corruptos. Y Pedro saca su espada y corta la oreja. Esa es la motivación de Pedro. ¿Cuál otra? Se van a llevar a mi Señor y es injusto. Si su causa es justa, lo que él está haciendo es justo. Y ustedes los injustos. ¿Sí me explico, no? Claro. Estoy simplemente haciendo una analogía. No es para que no es para decir eso fue exactamente lo que está pasando en Chile. No. Solamente estoy colocándote algunos principios. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Basta ya. ¿Sabes cuál fue la orden de Dios? Basta ya. ¿Y sabes cuál es la orden que tiene que recibir mucha iglesia hoy? Basta ya. Amén. Basta ya. Amén. La copa que el Padre me dio de beber, ¿no la he de beber? Guarda tu espada. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Guarda tu espada. Y fíjense lo que hizo Jesús.
Vino él, puso la mano sobre el sector de la oreja perdida del guardia y la sanó. Y le terminó sanando la oreja a un siervo de iniquidad. Porque nosotros no estamos llamados a cambiar los escenarios naturales que Dios ya previó. Estamos Amén. llamados simplemente a hacer lo que Dios nos dijo que había que hacer en medio de esos escenarios. Amén, aleluya. Ese es el llamado. Sí, sí, Señor. Pero Pedro fracasó, tanto cortándole la oreja al sumo sacerdote como después negando a Cristo, porque él en vez de orar y velar, estaba durmiendo. Y puede que suene a crítica lo que yo voy a decir, pero mucha gente hoy día se está polarizando con las revueltas porque es muy probable de que haya estado durmiendo. Y ese es el llamado que yo te hago. Despierta. Amén. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ir contra lo establecido y mucho menos irnos contra la autoridad, aunque ésta sea muy injusta. La única alternativa que tenemos de irnos contra la autoridad, lo dije hace un rato y lo diré de nuevo, es si la autoridad nos priva o nos prohíbe hacer lo que Dios nos mandó. ¿Y qué es lo que Dios nos mandó? Predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es todo lo que Jesús nos mandó hacia el mundo, nada más. Y ahí la autoridad no puede estar por sobre lo que Dios dijo. Pero el resto de las cosas no podemos. Entonces, cuidado, porque esto es una señal. Sí, amén. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y además de esto, déjame decirte otra cosa importante. Paulita, el diablo nunca, si el diablo lleva a la humanidad a una etapa de máxima oscuridad como lo que estamos viendo, el diablo junto a sus secuaces, que son todos estos políticos y gente que tiene dinero, empresarios que están más altos de lo que tú te imaginas. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Es importante destacar entonces que frente a la crisis siempre van a haber disfraces. Esta sedición tiene como disfraz la desigualdad. Sí. Así es. El que haya más equidad. ¿Quiero yo que haya más equidad? ¿Quién no quiere que haya más equidad? Ujú. ¿Tú quieres que haya más equidad? Sí. ¿Queremos nosotros los ministros que hayan mejores sueldos para todos? Por supuesto que sí. El bienestar tuyo es mi bienestar, así como tu dolor es mi dolor, porque así funciona el pueblo de Dios. Amén. ¿Que haya mejores pensiones? Por supuesto que sí, las pensiones son indignas. Mm. ¿Que haya mejor salud? ¿Quién no quiere una mejor salud? Tú vas a un hospital, porque todos aquí vamos a los hospitales, pues nosotros, yo no me atiendo en clínicas. Y es denigrante cómo se trata a las personas. No hay camas, no hay insumos, ni siquiera un buen trato. ¿Sabes que lo único que uno espera cuando está enfermo es que lo traten bien? Sí. Y los hospitales son mata gente. Discúlpenme los que trabajan en hospitales, pero no estoy haciendo una crítica a ustedes, sino porque está tan deteriorada la salud. Hay tan pocos recursos, se invierte tan poco en ello y también se roban muchos recursos, que al final el trato es enteramente indigno. Hasta el baño de un mall es más limpio que un baño de un hospital en Chile. Cierto. ¿O no? Sí. Sí. Puedes estar esperando que te hagan un examen un día entero. ¿Quién no quiere? Pero cuidado, porque todas estas ediciones que vamos a ir viendo a lo largo de la historia que nos queda por delante hasta que Cristo venga, todas ellas tienen un disfraz. Se creó la crisis para que la gente pelee por esa crisis y les vamos a dar cosas que ellos están peleando, pero ellos nos van a tener que dar otras. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el último gran punto es quebrantar completamente todo lo establecido, porque necesitan botar todos los instrumentos que están por allí puestos como muro para que el reino de las tinieblas tenga su avivamiento. Sí. ¿Qué hemos estado viendo producto de
el panorama chileno. Fíjate, aquí hacemos un cuadro. Todo comienza con el hecho de que las autoridades Ujú. del gobierno actual, que representan a un bando naranjo-azul, porque no representan solo azul, es Ajá. como medio naranjo-azul, Sí, ¿cierto? sí. Porque estamos en un gobierno de derecha, Ujú. cuestionable, pero de derecha. Porque digo cuestionable porque hay cosas que no parecen de derecha, pero estamos en un gobierno de derecha. Ujú. Anteriormente estuvimos en un gobierno de izquierda, la presidenta era socialista, así que el que diga que no era de izquierda es porque ya quiere molestarnos. Pues si Michelle Bachelet Sí. es socialista, Así es. ¿eh? Sí. Era de izquierda, ya. Que hay una izquierda antigua y no da lo mismo, si aquí no vamos a hablar de política. Mira el panorama, veamos el panorama natural y vamos viendo lo espiritual, ¿ya? Ujú. Vamos viendo que esto es una sedición tal cual como Jesús profetizó. Ujú. Un gobierno de supuestamente de derecha, ¿no? Ujú. Que se ofrece para poder ser la solución, para evitar el Chilezuela. Esa era la Sí, consigna más recuerdo. fuerte de la campaña política del actual presidente, para evitar el Chilezuela. Porque el otro candidato que había que era fuerte era Guillé, Claro. y con él era Chilezuela, Sí. ¿cierto? Ok. Sí. Cuando tú miras la campaña política del actual presidente, su diálogo era ser el presidente de la clase media, ser el presidente de los más necesitados, Claro. ser el presidente que traiga de alguna manera el equilibrio entre los que tienen y los que no tienen tanto. De hecho, hay un video por ahí en internet donde él se ve señalando, ¿no? Todas las cosas que su gobierno, lo que él representa, van a hacer. Le habló a la iglesia cristiano-evangélica acerca de la oposición a ciertos, ¿no?, asuntos que tienen que ver con el trastoque sexual. Ujú. Parte su gobierno rompiendo promesas. Sí. Porque aunque dijo que para él no era agenda, por ejemplo, esto de la identidad de género, lo primero que termina aprobando, y tú te preguntas cómo, si es el presidente, ¿por qué razón termina? Porque hay una presión detrás, señores. Sí. Porque ellos no sirven a sus propios intereses, ni rojos ni azules. Ellos sirven a alguien que les dijo, te lo di pero te postras. Mm. Y tienes que saber una cosa, querido amigo, muchos de aquellos que entraron quieren el poder y quieren estar arriba, porque en su corazón por allí pueden tener ciertas aspiraciones patrióticas de querer ayudar a la población. Pero mientras más van avanzando y mientras van adquiriendo poder, el diablo más va poniendo el contrato en la mesa. Póstrate. Mm. O te postras o te postro. Ah, sí, pues. Porque el diablo así trabaja. Ujú. ¿Entiendes o no? Sí. Y resulta que él tenía que poner oposición a eso y resulta que es lo primero que se aprueba. Por el lado de la iglesia. Se supone que por el lado de la iglesia le falló a la iglesia. Ujú. Ok. Por el lado de... Porque no era prioridad de su gobierno, ni siquiera estaba en su agenda, ni siquiera estaba en su ¿cómo se llama? Plan de gobierno. Y lo aprueba. Le falló a la iglesia. Pero después le empieza a fallar a los ciudadanos que creyeron en él. Sus ministros hablando. ¿No te parece sospechoso que un ministro diga que la gente va a hacer vida social a los consultorios en las mañanas? ¿No te parece sospechoso? Si yo realmente soy una persona que trabaja en política, hacer política es usar bien las palabras, Paula Guerra. Sí. El arte de usar bien las palabras. Eso es hacer política. La demagogia. Ah. Y resulta que uno de sus ministros dice, no, que la gente iba a hacer vida social a los... Como que tú y yo nos levantamos temprano en la mañana y vamos a pedir un numerito porque realmente nos gusta levantarnos bien temprano en la mañana para hacer vida social en los consultorios, en las asistencias públicas. Mm. ¿A ti te gusta ir al hospital a hacer vida social? Claro. ¿Y qué hace eso? Eso es como tirar Benzina, ¿no? benzina. No tirar benzina, es tirar una antorcha de fuego en un pastizal seco. ¿O no? Claro. Sí, pues. Discúlpeme Es humillante. la expresión, pero es meterte el dedo en la oreja.
Esa expresión humillante que a veces he visto en algunos lugares donde alguien se chupa el dedo y te lo mete en la oreja así como humillante, así como, no sé si me explico, ¿no? Sí. Es como humillante, es una violación a tu racionalidad. Discúlpame, pero hablemos las cosas como, es una violación a tu racionalidad. Es como, ¿en qué planeta vives para decir algo así? ¿Sabes cuántas abuelitas se levantan a las 7 de la mañana porque no tienen más? Incluso más temprano. Sí, bueno, es que digo a buscar el número a esa hora, ¿cierto? Pero se levantan más temprano, por supuesto. Después otro que hay que comprarse flores. Después el otro dice, no, es que hay que levantarse más temprano para... ¿Qué hace eso, amigo mío? Incitación. Es una incitación. Y desde el mismo gobierno que hoy día está haciendo... ¿Y tú crees que realmente no lo pensaron? Está todo urdido, my friend, está todo urdido. Sí. Unos generan la crisis, otros te van a dar supuestamente la solución a las crisis, pero siempre te van a dar algo. Pero para quitarte otra cosa. Porque el diablo así trabaja. Yo te doy los reinos de este mundo, pero te quito tu devoción a Dios. El diablo le iba a dar los reinos de este mundo y la gloria de ellos a Jesús. ¿Y tenía poder para hacerlo? Claro que tenía el poder, si Jesús nunca desmintió que tuviera el poder. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo se refirió Jesús al diablo? Ahí viene el príncipe de este mundo. ¿Y qué es un príncipe? Alguien que tiene autoridad. Claro. Alguien que gobierna. Por eso Jesús no le dijo, tú no me puedes dar nada a mí, si tú eres un falso, tú no tienes los reinos de este mundo. No, Jesús no desmintió. Le iba a dar la gloria de ellos y la autoridad, pero le iba a quitar la devoción. Por eso que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mira lo que me quieres quitar. Mira dónde me quieres corromper. Me quieres tener postrado allí habiéndome dado algo. Así va a funcionar. Ahora a la sociedad le van a dar algo. ¿Pero qué le van a quitar? Entonces, volvamos a tomar el cuadro. Tenemos un gobierno que comete errores tras error tras error. Oye, son políticos de hace años, pues. Sí. No me vengan con cuentos. Si Perico Los Palotes hubiese estado gobernando con total inexperiencia, te creo en los errores. Pero estos tipos son experimentados en la política. Piñera lleva años en la política. Sí. Años. Y años. Son verdaderos dinosaurios de nuestra política. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bien. Se forma esta revuelta. Y fíjate cómo ha ido tomando los colores de esta revuelta. Por un lado tenemos, Paula Guerra, a la sociedad peleando por derechos sociales que, desde un punto de vista racional, sí, son necesarios. Pero fíjate, que era sedición, alzamiento colectivo violento contra la autoridad. ¿Tú crees realmente, my friend, que es la colectividad la que está desde su propia racionalidad actuando? No, hay poderes espirituales. Fíjate, nosotros podemos ver la televisión cómo trabaja para que esto se urda, para que esto se ejecute. Así es. ¿Ustedes realmente creen que los canales de televisión están al servicio de su propio criterio periodístico? No, my friend, cambia a Canal 13, después cambia a Chilevisión, después cambia a Megavisión y después cambia a TVN. Donde quieras quedarte, da lo mismo porque todos hablan lo mismo. No hay ninguno que tenga una opinión distinta. ¿Te has dado cuenta, no? Sí. Todos hablan lo mismo. Tú cambias los canales solamente para ver las imágenes diferentes. Porque un canal está mostrando Valparaíso, otro canal está mostrando Concepción. Y por ahí tú te enteras de lo que pasa en tu región. Pero cuando tú escuchas a los periodistas, ningún periodista está hablando lo que realmente quiere hablar. Están hablando lo que les dicen que hay que hablar. Por ejemplo, mira, te voy a mostrar un caso. Sedición es violencia contra la autoridad del orden público y la disciplina militar. Se estaban quemando los supermercados. Se estaban quemando los espacios públicos. Había saqueo, pero en demasía. ¿Sí? Sí. Y producto de esto,
El presidente de nuestra nación tuvo que sacar a la fuerza militar. Sí. Esto está todo muy bien urdido. Saca a la fuerza militar. ¿Sí? Sí. ¿Y qué empezaron a hablar los canales de televisión? La opresión de la fuerza militar. La opresión de la fuerza militar. ¿Y nos compramos el cuento? Ah. ¿Qué pastor me está diciendo que no hay opresión militar? Yo no estoy diciendo que no haya habido ningún acto en donde se le haya pasado la mano a alguien y que incluso haya habido muerte por causa de eso. Ajá. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si la fuerza militar no sale? No, el desastre sería mayor. Ayer mostraban una imagen, por eso estoy mostrándote todo el cuadro, a ver Sí. si lo entiendes. Sí. Ayer mostraban una imagen donde un grupo de personas le pegaba a otra y los militares mirando. Casi lo mataron. Por ahí algunos decían, eso fue un ajuste de cuentas. Le sacaron la ñoña, como decía mi abuelita. La ñoña y la fuerza militar y la fuerza armada mirando. Muchos vecinos, producto de los saqueos a sus viviendas, se tuvieron que organizar. Y resulta que en una de esas revueltas que había, porque yo quiero mostrarte el cuadro, a ver si tengo el tiempo para mostrarlo, a unos vecinos se les pasó la mano contra unos saqueadores. Ya. ¿Y sabes lo que pasó? Los saqueadores amenazaron a toda la población, esto ocurrió aquí en la quinta región, aquí en Valparaíso, de venganza por haber actuado así y haber dejado tan malherido al saqueador. Al día siguiente, después de ese evento, la población entera estaba en tensión. ¿Sabes por qué? Porque los saqueadores, que recibieron su merecido producto de ser saqueadores, no del bando militar, sino del bando ciudadano, ¿no? Se llenaron de ira, venganza. Ponte solo a pensar en el hecho de que no hubiesen salido las Fuerzas Armadas. ¿No habrían muertes? ¿O me vas a decir, querido amigo, realmente me vas a decir que tú crees que estas protestas sacan lo más inocente del ser humano? Todos los días hay muertes por asalto, todos los días hay violaciones, todos los días. Pero hoy día estamos centrados en solo ese punto. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está regido por la ONU, que yo no estoy ni a favor ni en contra, yo quiero que sepas solamente que estoy marcando el cuadro, por favor, porque yo aquí no estoy apoyando a uno u otro, estoy mostrando que por qué tú no puedes estar en las sediciones, por qué tú no puedes ser parte de las sediciones, porque todo esto responde a un carácter espiritual. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo único que sale de su boca? Y que son los que están, ¿no?, representando a ese mover que viene de las Naciones Unidas, la violación de los derechos humanos de la fuerza policial. No de la gente. ¿Y por qué el Instituto de Derechos Humanos no habla de las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos? Ah, claro. ¿Por qué no se habla de eso? Porque es contra la autoridad. ¿Y por qué no se habla de esto? Los que están en el canal de televisión, por favor, vean. A ver. Porque ahora yo voy a mostrar algo. Todo esto que he predicado, Paula Guerra, o lo que he hablado, reflexionado, fíjate, para mostrarte que en el panorama profético se crea una crisis, sediciones, se crea una crisis para llevar al pueblo en contra de las autoridades, porque eso es lo que tiene que ocurrir, para que venga un nuevo orden. Y frente a las crisis creadas, siempre te van a dar algo para quitarte algo. ¿Ok? Sí. Veamos el canal de televisión un momento y fíjate en esto que pasó ayer. Porque mira, ¿qué dice la televisión? Y así te están bombardeando para que te vayas contra el orden público, para que te vayas contra las autoridades, para que te vayas contra, ¿no?, la disciplina militar. Yo no estoy defendiendo a los militares, no estoy defendiendo a los políticos, ni estoy defendiendo el orden público. Solo te estoy diciendo que no tenemos ninguna autorización para irnos en contra de ellos, ni generar resentimiento contra ellos, porque esto es un panorama profético. Así que nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué cortarle la oreja a nadie. Amén.
Es que es injusto lo que está viendo la sociedad chilena. Ese no es tu problema, my friend. Y si quieres resolverlo, no lo resuelvas socialmente, resuélvelo espiritualmente. Cristo no vino a resolver los problemas sociales de Israel, vino a resolver los problemas espirituales. Y ese es el Evangelio. ¿Me entiendes? Sí. Veamos, por favor, esta imagen. Y yo te pido, Paula Guerra, hazle un llamado a los auditores que no hayan niños presentes mirando el televisor. Sí, bueno, las imágenes que vamos a mostrar son bastante fuertes, así que como decía el pastor Gonzalo, hacemos un llamado a que los amigos que están en Radio Cristiana TV se ocupen de que no haya niños mirando el canal de televisión a esta hora. Porque la verdad es que las imágenes son bastante fuertes y de esto no se comentan las noticias en los canales nacionales, esto no sale en los noticieros. Para que tú veas que esto todo está urdido, Qué todo fuerte. es parte de un plan, porque para que tú veas que estamos en tiempos proféticos y nosotros, la iglesia, no estamos llamados a resolver los problemas sociales, estamos llamados a ser luz. Estamos llamados a ser luz en esta tierra, a predicar el Evangelio, a hacer lo que hizo Cristo. Israel también estaba sumida en una crisis social cuando Cristo llegó. Y la esperanza de Jesús estaba en el alma de los individuos. Y déjame decirte una cosa, querido creyente. Si tú haces lo que Dios dice, Dios cumplirá todo lo que Él prometió. Amén. Y en medio de la crisis Él te va a guardar y no te va a faltar lo necesario. Porque además de esto, Jesús, ¿qué prometió? Comida y abrigo, no prometió nada más. Sí. Mateo capítulo 6. Amén. Quiero mostrarte, por favor, una de las imágenes. Primero voy a mostrar una imagen y después voy a mostrar un video. Pido, por favor, hermanos, que no haya niños en el canal de televisión mirando. Sí. Por favor. Amén. Vean la imagen. Porque vamos a mostrar... Bueno, están editadas las zonas íntimas de las personas. Pero esta es la protesta pacífica que te dicen los canales de televisión que hay en nuestras plazas y que hay en nuestra ciudad. ¿Qué está mostrando, pastor, allí en el canal de televisión? Por favor, velo. ¿Se logra ver, Paula Guerra? Se logra ver. En una protesta contra el sistema hay gente desnuda y un niño al medio. Para contextualizar a nuestros amigos sobre esta imagen, esto fue publicado a través de las redes sociales, una denuncia que hace una persona que también estuvo siendo candidato para las presidenciales, José Antonio Kast, y dice: espero que la defensora de la niñez deje un día la ideología de la izquierda de lado y vaya a rescatar a ese niño del acto sexual colectivo que está siendo forzado a participar. Quiero decir una cosa a los que están mirando. Esto, en la actual Constitución, es un delito. Así es. ¿Y tú ves a los canales de televisión hablando de este delito? Nadie lo habla. ¿Por qué para la iglesia es más importante la muerte física que la muerte almática? Para mí la vida más importante es la almática, Paula Guerra. Amén. Y esta marcha pacífica, donde se está cometiendo un delito avalado por el mismo sistema, Paula Guerra, está matando el alma de ese pequeño. Sí. ¿Pero tú ves a los medios de comunicación hablando de eso? Ninguno. ¿Ves al director de los derechos humanos hablando de la violación a los derechos humanos de ese pequeño? Ninguno. Siempre es contra los militares. ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué se habla contra los militares? ¿Sabes por qué va a haber un diálogo constante contra los militares? Y yo no tengo familiar militar, ojo. Sí. Que yo no tengo Claro. ningún vínculo con la milicia. No tengo ningún pariente militar. Nunca lo he tenido. O sea, no somos de familia de militares ni de nada de eso. Pero ¿sabes por qué se habla contra la milicia? Porque el sistema sabe, así manipulan las masas, sabe que Chile está traumado con respecto a los militares. Así es. Y te desvían el foco de atención Sí. para que pasen otras cosas. Hoy día estamos más preocupados de la violación de los derechos humanos de los militares que de otras violaciones de derechos humanos, que de otras cosas que se están haciendo y que son gravísimas y que responden a lo que el reino de las tinieblas hace. El reino de las tinieblas tiene una bomba allá, todo el mundo mira para allá. ¿Sí me explico? Sí. Y todos vamos a apagar el incendio ya. Y aquí el reino de las tinieblas está robándose algo. Ah, Así funciona. así es. Sí. Así funciona. Sí.
Así funciona. Bueno, cabe y no te destacar- puedo negar, Paula Guerra, antes que destaques, Sí. que no puedo dejar de mirar la imagen y no ver a mis hijos ahí. Y no puedo dejar de pensar en lo que... Porque yo hace un tiempo atrás, Paula, recibí un mensaje de Dios, se llamaba Dignos de Escapar. Y fuimos a un campamento llamado Dignos de Escapar. Sí, amén. Si no me equivoco, fue hace 2, 3 años, ¿no? Alguien que me traiga la memoria, si no se fue 2 o 3 años. Sí, más o menos. Porque el campamento de este año se llamaba De Regreso a Galilea. Y parece que el anterior fue Digno de Digno de Escapar. escapar. Parece que, si no me equivoco. 2018, dicen acá. Ok. Y yo allí hablé de algo que Dios me mostró respecto al tiempo que se nos avecinaba. Porque nosotros no hemos estado ignorantes de todas las cosas que iban a suceder. Gracias al Señor, no gracias a nadie más que al Señor. Pero yo ahí ministré acerca de Job, porque Dios habla de los días, Jesús habla de los días de Noé, pero también habla de los días de Lot, De Lot. no de Job, de Lot. Y resulta que Lot, dice la Biblia, que representa a la iglesia del último tiempo, estaba esperando a las puertas, totalmente compungido de los actos nefastos, dice, que ocurrían en Sodoma y Gomorra. La siguiente generación, la tuya, la de mis hijos, se le vienen días muy malos. Y si no eres capaz de, en vez de estar hablando contra militares o peleando por derechos sociales, que no se van a arreglar desde el punto de vista humano, porque vamos cada vez más acercándonos al último tiempo, y te dedicas realmente a hacer lo que tienes que hacer, luz en tu casa, luz con tus hijos, enseñarles a pelear por el evangelio, por la fe que nos ha sido dada, más que enseñarles a pelear por cuestiones sociales. Enseñarles que su esperanza está puesta arriba, no en esta tierra. Que puede que mañana muchas de las leyes que se aprueben nos de alguna manera a ver, ¿cómo lo digo para que se entienda? Muchas de las cosas que se aprueben puede que nos lleguen a beneficiar. Pero nos dieron algo y nos quitaron otra cosa. Porque así funciona esto. ¿Y quién dice que esto es un delito? ¿Escuchaste a algún reportero diciendo que esto es un delito? ¿Viste a alguien hablando de este tema? Todo el tiempo te están hablando de lo que saben que puede mover tus emociones, my friend. Esto estaba totalmente planificado. Ahora, es un delito lo que se está haciendo en esto que es Plaza Italia. Esto es Plaza Italia, señores. Este es el monumento a Baquedano en Plaza Italia. Y yo ayer miraba, Paula Guerra, las imágenes de lo que pasaba en Plaza Italia, y la tele decía, protesta pacífica, protesta pacífica, Sí. protesta pacífica, protesta pacífica. Y los malos aquí son los militares. Pero resulta que detrás del monumento de donde están las cámaras, mira la protesta que había. Y un niño puesto allí. Así es. He sacado la imagen. Y ahora quisiera, por favor, que los que están en televisión, los que están en el canal de televisión, vean esta otra protesta pacífica que dicen los medios de comunicación y que nosotros sabemos que son puntos estratégicos del Reino de las Tinieblas, porque el Reino de las Tinieblas está detrás de todo esto, my friend. ¿Cómo te abro los ojos? La desigualdad social es una excusa. Pastor, ¿cómo puede decir? Sí, es una excusa. Sí, yo también vivo la desigualdad social. Tú la vives también. Todos vivimos la desigualdad social. Aquí los únicos que no viven la desigualdad social son los multimillonarios de este país. Pero todos vivimos la desigualdad social y todos somos afectados por la mala salud, por la mala educación. Pero ¿sabes qué? Yo decidí no poner mi esperanza en esta tierra. Y yo vengo constantemente diciendo a mis hijos, mi mejor herencia es dejarle al Señor Jesucristo en su corazón. Si llegan a ser profesionales o no, eso ya no es un asunto mío. Buscaré que estudien, por supuesto que sí, buscaré darles las mejores herramientas de lo que Dios me permita, pero si Dios no me lo permite, no me voy a amargar, porque mi esperanza, y te digo, constantemente le digo, abrazando a mi hijo, ellos no lo saben porque yo no lo digo así a viva voz, pero abrazando a mis hijos, o acostándome con ellos, oyéndolos a ver a su pieza, y poniendo las manos por ellos para orar, les digo, Señor,
Yo no quisiera que ninguno de ellos se quedara. Permíteme que ellos tengan un encuentro contigo. Hoy estoy tremendamente feliz porque mi hijo mayor tuvo un encuentro con Cristo. Y es evidente. Pero me queda el pequeño, que hoy día lo veo teniendo un corazoncito para Dios. Pero sé que va a crecer. Y sé que va a tener que enfrentarse a una sociedad antes que la trompeta suene. Y sé que si no hago el trabajo bien ahora, que esa es mi verdadera lucha, entonces el mundo me lo va a carcomer. ¿Entiendes? Sí. Estamos en tiempos proféticos y nuestra misión es exclusivamente reino de los cielos. Amén. Nada más. Quiero mostrar otra imagen, Paula Guerra. Esta es más fuerte que la que mostré. Esta es más fuerte que la que mostré, Paula Guerra. Y quisiera, por favor, que la miráramos con altura de mira. Amén. Yo me voy a atrever a mostrarla, Paula, por el hecho de que quiero que, a ver si con esto te abro los ojos. Insistir en que se ocupen de que los niños no vean esta Esto imagen. no puede verlo ningún niño. Ya vimos que nadie habló acerca de este delito, ¿no? Así es. Porque esta manifestación es un delito, y más si hay un niño entre medio. Así es. Es un delito social, es un delito a los derechos humanos, y no Sí. vemos al presidente de los derechos humanos hablando, porque saben, con eso te manipulan. Ellos quieren la sedición. Mira, escúchame. Sí. Mírame, por favor. Los que están arriba quieren la sedición. Amén. Porque las sediciones que Jesús profetizó generan ambientes y abren más puertas. Por eso es que generan el caos para generar los ambientes, porque ellos necesitan abrir puertas y te ocupan a ti para abrir puertas. ¿Cómo es que Egipto construyó su imperio? Con esclavos. ¿Cómo lo construyó? Con esclavos. Así se construye. Y la humanidad es esclava del reino de las tinieblas. Y así ha construido su imperio. Escúchame bien, por favor. Y lo que voy a mostrar no lo estoy mostrando por morbosidad, lo voy a mostrar por el hecho de que creo que es necesario que tú veas que ellos quieren las sediciones para que se establezcan lugares altos y se vayan abriendo más puertas. Porque Chile ha resistido con su moralidad conservadora muchas cosas que hoy día se tienen que destruir completamente. Te damos una cosa, te quitamos una cosa que te vamos a dar ahora, pero tú nos vas a dar esta otra. ¿Ok? Sí. Vea por favor esta marcha pacífica de las que hablaba la televisión ayer. Claro, no murió nadie físicamente, pero cuántas cosas espirituales asesinarán en nuestra nación a muchos. Vamos por favor, vamos a la imagen. ¿Se logra ver? Mira, por favor, esto es una marcha pacífica, supuestamente. Y si te fijas en la imagen, Paula Guerra, hay una mujer con un consolador masturbándose en la calle. Lo siento, yo sé que es fuerte. Qué fuerte la imagen. Hay un hombre y en la calle gente y niños paseando, Paula Guerra. Marcha pacífica. Qué fuerte. ¿Marcha pacífica? Soy pastor y me atreví a mostrarlo. ¿Sabes por qué? Porque la tele no te lo iba a mostrar. Y porque si lo hablo, es muy probable que tampoco lo creas. Y eso está pasando hoy, sediciones, que tienen como objetivo mostrar al mundo espiritual cosas para generar ambientes. Y yo te digo, no se vienen días buenos. Porque lo que va a ocurrir en los próximos días, meses y años que nos queden
es la debacle moral. Recuerda que nosotros vamos hacia un tiempo que Jesús llamó días de Noé y días de Lot. Y si tú recuerdas ambos tiempos, debacle moral, una situación caótica en lo espiritual. ¿Entiendes? Sí. Pero, ¿con qué te envenenan en la tele? ¿Contra la autoridad? Claro. ¿Sí me explico? Sí. ¿Y usted está a favor de la autoridad? Mira, yo no soy partidario ni de Piñera, no soy partidario de Camila Vallejos, pero yo no puedo irme contra la autoridad. Mi confianza debe estar puesta en Dios. Entonces, este es el tiempo en que la iglesia tome estos registros y diga, tenemos una misión. Todavía nos queda tiempo en esta tierra, seamos luz. Y más que ser parte de las quejas sociales, seamos parte de una bienaventuranza, de un mensaje de salvación, Amén. de un mensaje de luz que no le oculte nada al oyente, para que realmente se arrepienta, para que realmente se vuelva a Cristo y para que se salve. Porque esa es toda la misión que tenemos en esta tierra. Amén. Amén. Bueno, hay muchos de Has nuestros quedado amigos, impactada, sí, hay muchos de nuestros amigos que también están manifestando ahí lo fuerte que son estas imágenes. Carlos Basualto continúa un comentario y dice, pastor, hay muchos más videos, han sucedido otras cosas más, pero no se muestran y se manipulan. Nadie de los medios de comunicación hace referencia a este tipo de cosas, al contrario, las fomentan. Blanca dice, gracias a Dios por guardarnos de toda esa perversidad. Silvia nos comenta y dice, marchas pacíficas son con familias, niños viendo esto, considerándolo como correcto. Qué triste, realmente Sí. muy triste. Y sí, pues Ahora- en la tele se manipula mucho. Ahora tú ves la última imagen, que es la más fuerte, y Ajá. tú dices, ¿contra quién es esa protesta? No tiene sentido. ¿Contra quién es esa protesta? Estar allí, desnuda, usando un consolador, frente a la gente que pacíficamente fue a la protesta, ¿resuelve algún problema social? No, son cabeceras de playa que va poniendo el reino de las tinieblas. Ah, Verdaderos altares para generar ambientes, señores. Por eso es que yo digo, ¿hay injusticia social? ¿Hay desigualdad? Sí, pero ese no es nuestro tema hoy. Nuestro tema es ver la debacle social que hay en lo espiritual y ser un aporte. Pero en ningún caso estar en contra de la autoridad, porque Dios no nos ha dado ningún aval para estar en contra de la autoridad, sino que por el contrario, Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero es que nos han robado. Amigo mío, ese no es tu problema. Un día Dios va a poner a todos los príncipes de esta tierra, los va a juzgar a uno por uno y se te va a hacer justicia. Pero hoy día tú debes ser pregonero de justicia del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, eso es lo que nos viene a decir. Hay esperanza y salvación. De todo ese Amén. estacado y corrupción, si te vuelves a Cristo. sí, Amén. amén. Vamos a una canción porque ya nos tenemos que ir, viene otro programa. Pero creo que hemos sido bastante contundentes en el sentido de poner nuevamente tu mirada en las cosas de arriba. La televisión está manipulada. Mm, La crisis estaba muy bien urdida. sí, ¿Entiendes? Y aquí se busca algo. Fíjate, en medio de todo el caos se llamó a votar en medio de todo el caos. ¿Qué está peleando la gente en las calles? La gente en las calles no estaba peleando por mejores pensiones, no está peleando por mejor salud, no está peleando por Ajá. mejores sueldos. ¿Y por qué el Senado está pidiendo ir a votar por la ley de los derechos preferentes de los niños que le quita la autoridad completa a los padres? ¿Qué tiene que ver? Te dan por un lado claro, y te Y te van a quitan. quitar por otro. sí, Porque el diablo tiene permiso, escúchame, para este tiempo llevar a la humanidad a la más grande apostasía contra Dios. ¿Cómo hemos perdido de vista como iglesia eso? Esperemos que ningún creyente esté peleando naturalmente esta guerra. Pero si es así, podemos entender claramente por qué Jesús lloró frente a Israel.
que es muy probable que lo que el Señor haga constantemente mirándonos. Israel, Israel, ¿cuántas veces te quise cobijar como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Porque razón real tenemos nosotros, los creyentes de este último tiempo, ser confrontados por Dios. Porque muchas veces Dios nos ha dado palabra. Tenemos su Biblia, su escritura sagrada, la tenemos como otros no la tuvieron en el ayer y no hemos querido prestarle atención completamente a eso. Yo me salgo completamente de cualquier postura que me lleve a irme en contra del escenario profético. Pero sí me pongo en la brecha para hacer lo que Dios me mandó a hacer en este tiempo. ¿Y qué nos mandó a hacer? Reconocer nuestros errores espirituales, arrepentirnos de nuestras faltas, levantarnos sobre nuestros pies y ser testigos del Evangelio. Eso es lo que nos pidió el Señor. Amén. ¿Amén? Amén. Yo sé que muchas personas deben haber sido impactadas, ¿cierto? Con el video que mostramos. Hay personas que no hubiesen querido ver, pero yo sé que hay cosas que que van a impactar. Pero si no nos impactamos, si evitamos impactarnos, ¿cómo nos sensibilizamos, Paula Guerra? Sí. Así que yo les pido disculpas a todos los que se han sentido o ofendidos porque mostramos el video. Pero entiéndame que desde mi posición de pastor tengo que, de alguna manera, decirte, mira lo que está pasando en tu sociedad. Porque a veces estamos encerrados en nuestras casas y hemos perdido de vista en el tiempo que estamos viviendo. Así que, Padre, yo en el nombre de Jesús oro para que todos aquellos que vieron esto y que fueron sensibilizados no tengan consecuencias algunas. Amén. De quedar con un espíritu, Señor, trastocado, sino más bien un espíritu despierto, de un clamor que hay desde el cielo, de que estamos en tiempos proféticos. Te pido en el nombre de Jesús la bendición por tu pueblo, que tiene que despertar a la realidad, que tiene que despertar, oh Dios, a lo que está pasando. Te damos las gracias, Señor, por todo, y te pido que guardes a tu iglesia y que la llenes de fuerza para seguir adelante hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desciende, Señor.